Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta charla de hoy vamos a hablar un poquitito de cómo vamos a hacer la dosificación de la amilasa en el práctico. Antes de entrar en lo que es el fundamento del método, me parece interesante hablar dos cuestiones bastante rapiditas sobre la amilasa y qué es lo que estamos midiendo cuando cuando hacemos la técnica amilasa. Primero que nada, nosotros tenemos que saber que en el cuerpo tenemos dos tipos de amilasa. Lo que nosotros vamos a medir es la amilasa total. Primero que nada, tenemos una amilasa salival que está principalmente secretada por las glándulas salivales, principalmente por la parótida, y tenemos lo que es la amilasa pancreática, que como su nombre lo dice, es secretada por el páncreas exócrino. ¿Cuál es el objetivo de la amilasa? Es intentar escindir, cortar, hidrolizar estos hidratos de carbono que puede ser la molécula de glucógeno en moléculas mucho más pequeñas para que el intestino en definitiva pueda absorberlo y no tenga tanta complicación, porque ven que acá el glucógeno es una molécula mucho más grande de lo que puede ser la molécula de glucosa propiamente dicho. Entonces, cuando nosotros estamos midiendo lo que es la amilasa, estamos midiendo la actividad enzimática de lo que es la amilasa salival y de lo que es la amilasa pancreática, por supuesto que en sangre. ¿Tá? Entonces, ya podemos concluir que esta enzima no es muy específica de lo que es por lo que es la utilidad máxima que nosotros le damos en laboratorio, que es lo que es la pancreatitis. Entonces, cuando uno va, esto es lo que les comentaba, esto es lo que está en el inserto, cuando va a la significación clínica, le dice que la amilasa es producida por el páncreas y por las glándulas salivales. Entonces, esto, como les comento, es poco específico, ¿tá? No es una enzima que nos hable específicamente del páncreas, sino que puede estar alterada también, por ejemplo, en lo que es la parotiditis bacteriana o lo que son las paperas, ¿tá? ¿Por qué? Porque vamos a tener un aumento de la amilasa salival que va a contribuir al aumento de lo que es la amilasemia total, ¿tá? Y por otro lado, tenemos que cuando estamos enfrente a una pancreatitis, que es la máxima utilidad que se le da a la cuantificación de amilasa, cuando estamos frente a una pancreatitis, los valores de amilasa, ustedes ven que se empiezan a elevar a las 24-30 horas del inicio del cuadro agudo de abdomen. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Y que concluimos que es muy sensible esta enzima en lo que son las primeras horas. ¿Por qué? Porque ustedes ven que después, sin mediar tratamiento alguno, si yo dejo la enfermedad su libre evolución, me encuentro que la propia enzima vuelve a retornar a sus valores normales entre las 24 y 48 horas. Entonces, si hacemos una ensuma a esto, tenemos que la amilasa es la sumatoria de las actividades enzimáticas de la amilasa salival y de lo que es la amilasa pancreática. Es poco específica porque justamente se encuentra en estos dos órganos y es muy sensible en lo que son las primeras horas del inicio del cuadro. Ahora sí, cuando vamos al fundamento del método propiamente dicho, se los trato de ejemplificar de este otro lado. Primero que nada, tenemos que la amilasa lo que hace es escindir todo este sustrato que tiene todo este nombre largo. Es el 2-cloro-p-nitrofenil, alfa-D, maltrósido, bueno, todo esto. ¿Qué pasa? Esto es una molécula que dentro de su estructura tiene un colorante colocado. Entonces, esto es muy interesante porque cuando la amilasa escinde a este gran complejo, a este gran compuesto, lo que termina haciendo es liberándome este colorante, que es el que yo voy a medir, el que va a absorber a 405 nanómetros, y me libera también otras moléculas que en este caso no nos interesan mucho porque no contribuyen a lo que es la medición. Pero sí quiero que quede bastante claro que lo que nosotros estamos midiendo es la absorbancia de un colorante que se coloca en la molécula que va a ser utilizada como sustrato. Cuando la amilasa escinde a toda esta molécula, lo que termina haciendo es liberando esta molécula, que es la que nosotros vamos a medir, y empieza y libera también otros productos que, bueno, a nosotros en este caso no nos interesa porque la que va a absorber a 405 nanómetros es este compuesto que es el 2-cloro-p-nitrofenol. ¿Tá? Como ustedes ya podrán presuponer, si vamos a hacer la medición a 405 nanómetros, ya podemos presuponer que esta técnica es una técnica colorimétrica. También nos dice que los reactivos, o sea, el reactivo provisto, es un reactivo A que tiene justamente esta molécula acá gigante, y también tiene cloruro de calcio porque esta enzima para funcionar necesita calcio y cloro como cofactor, entonces el reactivo nos la provee. A diferencia de otras técnicas, este reactivo no hay que prepararlo, no tenemos la chance de hacer un reactivo único, sino que ya viene pronto para usar.
Esta es la molécula que vamos a medir. Y como siempre, nosotros tenemos que ver si el reactivo es viable o está deteriorado. Ya el inserto nos dice que puede llegar a tener cierta coloración amarilla el reactivo A, pero llevando el espectrofotómetro con agua destilada a cero, y si está por debajo de 0,50 o de 0,500 de vidrio óptico, yo lo podría utilizar. Ya cuando la absorbancia de este reactivo es mayor a 0,500, ya me indica deterioro y por supuesto no lo podría utilizar porque estaría brindando resultados falsamente. Cosas que me parece interesante aclarar, que ya uno lo tendría que dar como implícito, es que cuando nosotros vamos a pipetear la muestra, ¿tá? Es lógico que no podemos hacer esto que ustedes ven acá. Ya esto no lo tendría ni que explicar. ¿Por qué? Porque justamente la amilasa salival de este señor estaría contribuyendo aún más en lo que es la reacción, en caso de que esto fuera el pipeteo de la muestra. Entonces, esto en realidad se los traigo, pero lo voy a pasar rápido porque yo creo que está eh, más que sabido esto, que no lo podemos hacer. Y es lógico, porque justamente si hablamos de que en la saliva está la amilasa salival y yo pipeteo con la boca, no tendría mucho sentido hacer la reacción sabiendo que voy a estar agregando más encima de lo que verdaderamente la muestra del paciente tiene. Con respecto a lo que es la muestra, vamos a utilizar suero o plasma heparinizado. También podemos hacer la dosificación de amilasa en lo que es la orina. Lo que tiene que ver con la muestra nos dice específicamente que si utilizamos suero debemos separar el coágulo lo más rápido posible. Esto es justamente para evitar la hemólisis y que no nos dé, no sea un interferente, porque acá ustedes ven muy bien que las sustancias interferentes, entre las que ya conocemos, por supuesto está la hemoglobina, la bilirrubina y los triglicéridos. Esto lo de la hemoglobina se minimiza aún más cuando separamos rápidamente el suero de lo que es el coágulo. Y la heparina, hasta que 50 unidades mililitros, no estaría interfiriendo. O sea, tenemos que superar esta cantidad para que la técnica se vea afectada. Por supuesto, como siempre les digo, si utilizamos plasma heparinizado, ya los tubos están con una concentración de heparina que claramente no superan este nivel. Me parece interesante destacar esto con respecto a la orina, porque es una técnica que, si bien no lo vamos a hacer nosotros en el práctico, el inserto lo especifica bastante bien. Dice que en caso de utilizar orina, es una orina ocasional, o sea, es una orina de chorro medio, no tenemos que hacer la reconexión de 24 horas, sino que es una orina ocasional, como muy bien dice acá. Y, y en caso de utilizar orina, tenemos que ver el punto D que acá se los traigo. ¿Qué pasa? Si nosotros no procesamos la muestra inmediatamente, de alguna manera el pH ácido que tiene la orina la inactiva a la enzima. Entonces nosotros lo que debemos hacer es mantener un pH aproximadamente de 7 con hidróxido de sodio. ¿Tá? Y como dice muy bien acá, a pH de 7 se puede conservar refrigeradamente 10 días sin la pérdida de actividad, ¿tá? Si no existe contaminación bacteriana. Esto es lógicamente porque si no me estarían interfiriendo en lo que es la enzima y no se podría. Esto me pareció interesante traerlo acá porque es la primera técnica que vemos que podemos hacer la dosificación en orina y bueno, por supuesto que también tiene su conservación y está bueno saberlo. El tema de las condiciones de reacción, ya dijimos que es una técnica colorimétrica porque le vamos a medir a 405 nanómetros y el tiempo de reacción es de 2 minutos. Ahora vamos a ver si es de 2 minutos de manera continua o si es de punto final. Bien, con respecto al procedimiento, el inserto nos ofrece dos maneras de hacerlo, a 25 o a 30 grados o a 37. Nosotros lo vamos a hacer a 37 grados. Pero ¿qué pasa? Vamos a tener que seguir la misma receta de cocina que aparece acá arriba con algunas salvedades que ahora se las voy a contar. Primero que nada, lo que vamos a hacer es utilizar el reactivo A, que el kit ya lo trae, vamos a colocar 2000 litros, y en el caso de la muestra, nos dice específicamente que nosotros vamos a estar a 37, vamos a utilizar 50 microlitros de la muestra. Por esto el inserto lo justifica porque la actividad justamente a esa temperatura es mayor y no es necesario utilizar 100 microlitros, sino que vamos a utilizar 50 microlitros de la muestra. Entonces lo que vamos a hacer es colocar 2000 litros de reactivo, vamos a hacer la reacción con 50 microlitros de la muestra y vamos a tener nuestro desconocido. Vieron que acá no tenemos estándar, entonces ustedes ya podrán presuponer de que si yo el estándar lo utilizo para hallar el factor y no tengo estándar, es porque el fabricante me va a dar un factor.
Nosotros lo que vamos a hacer es hacer estas dos mediciones. ¿Por qué dos mediciones? Porque justamente me dice que debo mezclar lo que es el reactivo con la muestra y medir la absorbancia al minuto y a los 2 minutos. O sea, voy a tener solamente dos absorbancias que voy a determinar la diferencia. Vieron que no me da para hacer promedio, por eso no me aparece lo que es el promedio, sino que solamente me dice determinar la diferencia. Y por supuesto, como toda diferencia, vamos a utilizar este cuadrito y después vamos a utilizar la fórmula que se las traigo a continuación. Este cuadrito es el que siempre nos ha ayudado en todas estas prácticas. Me parece bastante bueno se ve bastante bien y es fácil de realizar, lógicamente. Y nada, como siempre, a una lectura le restamos la anterior. Acá nos tenemos una diferencia de absorbancia de 0,2. Y después, cuando vamos a utilizar la fórmula, tenemos que utilizar un factor. Y vieron que tenemos cuatro factores. Nos vamos a parar acá donde dice 37 grados, porque justamente es la temperatura que vamos a llevar a cabo la reacción. Del reactivo A, nosotros vamos a utilizar los 2 mililitros y dijimos que la muestra, en vez de 100, vamos a utilizar 50. Entonces nos quedamos en este renglón y nuestro factor a utilizar, el cual vamos a multiplicar por esta diferencia, es de 3178. Cuando nosotros hacemos estos cálculos, obtenemos que la actividad enzimática es de 635 unidades internacionales. Como siempre nos tenemos que preguntar, ¿este valor supera la linealidad de la técnica? Y acá se las traigo. Específicamente el inserto nos dice que la técnica es lineal hasta 2000 unidades internacionales. ¿Ah? Hasta 2000 unidades internacionales, la absorbancia es directamente proporcional a lo que es la concentración y yo no tengo que hacer ningún tipo de dilución, salvo que justamente la absorbancia supere cierto valor, no me encuentre con curva, no tenga donde poder extrapolar y de alguna manera sí voy a tener que hacer una dilución para poder hacer la determinación nuevamente y no me tengo que olvidar de multiplicar por el factor de dilución. Bien, para ir terminando vamos a hacer una ensuma y tenemos que entonces la técnica de la milasa es una técnica que es colorimétrica porque se mide a 505, es enzimática porque justamente participa la enzima milasa que es la que yo quiero medir, es de monitoreo continuo porque tenemos que monitorizar la reacción midiendo la absorbancia en dos oportunidades, al minuto y a los 2 minutos, y es una técnica creciente donde justamente se va a determinar la absorbancia de esta molécula, es el 2-cloro-P-nitrofenol, que va a ser directamente proporcional a lo que es la actividad enzimática de la enzima. Como siempre, terminamos con un caso. Se realiza la cuantificación de amilasa de un paciente. El valor obtenido es de 1200 para un límite superior de 150 unidades internacionales. Como siempre, las mismas tres preguntas. ¿Qué opinión le merece el resultado? ¿Qué causas de aumento conoce? Y ¿cuál es la utilidad clínica de esta enzima? Pongan pausa si quieren, así después pueden razonarlo y ver la respuesta. Bien, el paciente estamos todos de acuerdo que presenta una elevación de lo que es esta enzima, de lo que es la amilasa. Causas de amilasa, acá les coloco varias etiologías, la pancreatitis, cuadros de origen biliar, puede aumentar levemente lo que es la amilasa. Habíamos hablado también de cuadros, lo que tiene que ver que generen paperas, ¿no? Lo que es la inflamación de la glándula parótida, la irritación peritoneal, la insuficiencia renal, porque justamente tengo un menos clearance de lo que es la amilasa. Entonces me queda la amilasa en sangre y yo la encuentro, pero claro, la encuentro no por un cuadro justamente pancreático, sino que tengo un problema de que no la puedo eliminar eficientemente. ¿Cuál es la utilidad? Enzima que contribuye al diagnóstico de la pancreatitis. Nosotros sabemos que para el diagnóstico de pancreatitis necesitamos dos de estos tres pilares. El clínico, es decir, que el paciente venga con un relato que a uno le haga pensar una pancreatitis, imagenológico y serológico, que acá es donde nosotros cuantificamos lo que es la amilasa, ¿tá? Entonces les pongo acá que constituye uno de estos tres pilares. Y después tenemos otra enzima que es la lipasa, que la lipasa es otra enzima que se puede medir, que tiene más sensibilidad y especificidad de lo que es la amilasa, pero bueno, en los laboratorios actualmente lo que tenemos es la más estandarizado, mucho más utilizado lo que es la medición de la amilasa que la lipasa, pero bueno, son dos enzimas que cualquiera de las dos contribuyen a lo que es el diagnóstico de pancreatitis. Así que bueno, chicos, nada, espero que les sirva. Cualquier cosa, como siempre, me mandan mail, mensaje, lo que ustedes quieran, lo discutimos. Y bueno, nada, sería eso. Nos vemos en la que viene. Saludos para todos.